Bienvenidos a nuestro canal Historia 13. En este vídeo, vamos a explorar y discutir un tema fascinante. Antes de empezar, queremos pedirte un favor. Si disfrutas de nuestro contenido y te gustaría apoyarnos, te invitamos a darle me gusta a este vídeo, comentar tus opiniones y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos crecer y mejorar la calidad de nuestro contenido. Así que no esperes más y únete a nuestra comunidad. Los científicos encontraron el jardín del Edén, donde estaba el paraíso. El jardín del Edén es asociado en diferentes culturas, incluyendo las del mundo occidental, como el lugar perfecto para vivir. De hecho, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Edén significa lugar muy ameno y delicioso. Judíos, cristianos y musulmanes coinciden en que el Edén fue la primera morada del hombre en la tierra, un lugar donde se instaló a la primera pareja, Adán y Eva, con todas las comodidades naturales, con la única condición de no comer del fruto del árbol prohibido. Pero el primer hombre y la primera mujer desobedecieron la orden divina y fueron expulsados del Edén. Desde entonces, los especialistas han tratado de establecer dónde estaba ese lugar tan maravilloso, con base principalmente en las pocas pistas que quedaron asentadas en el libro del Génesis, el libro de Ezequiel y el Corán. Vamos a dedicar este vídeo al jardín del Edén, su origen según las Sagradas Escrituras, sus simbolismos en diferentes culturas y, sobre todo, su posible ubicación. Incluyendo la sorprendente teoría más reciente lanzada por una arqueóloga que emitió fuertes críticas contra James Cameron cuando el famoso director de Titanic realizó el documental La tumba perdida de Jesús. La última y sorprendente localización atribuida al jardín del Edén. Atribuida al jardín del Edén, según las Sagradas Escrituras, Dios creó el Edén o jardín del Edén en la tierra para poner al primer hombre, Adán, creando después a Eva de una de sus costillas. Sobre la ubicación del Edén, el libro del Génesis solo da un dato muy vago, diciendo que se encuentra en Oriente, pero sin precisar al este de qué. Desde entonces, varios sitios se han propuesto para el privilegio de haber albergado el primer y paradisíaco hogar de la supuesta primera pareja de seres humanos en el mundo. Se ha señalado que estaba en Mesopotamia, en alusión a los 4 ríos que, según los textos bíblicos, se originaron en el Edén, 2 de los cuales serían el Tigris y el Éufrates. El Líbano ha sido postulado en virtud de sus bosques poblados de cedros y otras especies, escenarios ideales para el hogar de exuberante vegetación de Adán y Eva. Incluso Jerusalén y el condado de Jackson en Missouri, también han sido candidateados como sedes del Edén. De ser cierto lo que afirma Jody Magnes, todas estas discusiones llegarían a su fin, ya que la ubicación del Edén sería Jerusalén. La arqueóloga y estudiosa de abajo está la capilla de Adán que hay. Existe una tradición que se remonta al cristianismo que conecta este lugar con Adán, el primer hombre. Cuando Jesús fue crucificado encima de la roca, su sangre fluyó por una grieta en la roca y Adán, el primer hombre, yacía enterrado debajo. Pero cuando la sangre de Jesús fluyó sobre él, resucitó. La idea de la arqueóloga contradice el texto bíblico del Génesis, que asocia 4 ríos con el jardín del Edén, el Pisón, el Gión, el Hidekel y el Éufrates. Por lo tanto, difícilmente podrían haber estado en Jerusalén, que no tiene río. Sobre esta contradicción, Magnes señaló, la versión de la historia que terminó en el libro de Génesis parece ubicar al jardín del Edén en algún lugar de Mesopotamia, pero creo que Adán tenía una conexión muy especial con Jerusalén. El jardín del Edén o paraíso se conceptualiza como el lugar donde mora la presencia de Dios en el judaísmo primitivo y en la época de Jesús. La presencia de Dios moraba en el templo, y por eso Jerusalén fue concebida como el Edén. Según la Biblia, Adán y Eva fueron expulsados por Dios del Edén tras comer del fruto del árbol prohibido y tuvieron 3 hijos, Caín, Abel y Set. El primer hombre vivió 960 años y la primera mujer fue un poco menos longeva, ya que habría vivido cerca de 800 años. Otro de los castigos de Dios que llevó cuando fue echada del Edén por desobediente fueron los dolores de parto. Si la versión de Magnes es cierta, el paraíso al aire libre creado por Dios no quedaría nada, ya que el terreno fue utilizado para construir la iglesia del Santo Sepulcro y posiblemente algún otro edificio de la ciudad vieja. La primera iglesia del Santo Sepulcro fue erigida en el siglo IV por el emperador romano Constantino el Grande, después de que su madre, Santa Elena, visitó Jerusalén con el propósito de encontrar el lugar de la crucifixión y la tumba vacía de Jesucristo. Según la tradición cristiana, en el año 325,
Santa Elena encontró el Calvario y una tumba cercana que asumió era la de Jesús, y su hijo Constantino ordenó la construcción de la iglesia. Jody Magnes criticó duramente a James Cameron. Jody Magnes cree que el Edén estaba en el sitio donde actualmente se encuentra la iglesia del Santo Sepulcro en la ciudad vieja de Jerusalén. Este lugar es el más sagrado del cristianismo, ya que según la tradición, es el mismo Gólgota o Calvario donde Jesús de Nazaret fue. Jody Magnes criticó duramente a James Cameron. Jody Magnes es una arqueóloga muy conocida en su campo. En 1977 obtuvo una licenciatura en arqueología en la Universidad Hebrea de Jerusalén y en 1989 completó un doctorado en la misma especialidad en la Universidad de Pensilvania. Ha sido profesora en la Universidad de Tufts y en la Universidad de Carolina del Norte, especialmente en temas relacionados con el judaísmo primitivo. Ha participado en 20 excavaciones en Israel y Grecia, destacando la de las obras construidas por los romanos para asediar a los judíos que se atrincheraron en Masada, y terminaron suicidándose en el año 73 después de Cristo. Magnes criticó duramente el documental La tumba perdida de Jesús de James Cameron y Simche Jacobovici. En este docudrama, el famoso director de Titanic propone que Jesús de Nazaret era un judío rico que fue enterrado junto a su familia en la tumba de Talpiot, también conocida como la tumba de los 10 osarios. Este sepulcro excavado en la roca fue descubierto en 1980 en el barrio de Talpiot Oriental, a 5 kilómetros de la ciudad vieja de Jerusalén. Magnes defiende la pobreza de Jesús, señalando que no pudo haber sido enterrado en una costosa tumba excavada en la roca. La proponente de que el jardín del Edén estaba en la ciudad vieja de Jerusalén señala que si Jesús hubiera sido rico, su tumba excavada en la roca estaría en Nazaret y no en Jerusalén. Magnes defiende la pobreza de Jesús, señalando que no pudo haber sido enterrado en una costosa tumba excavada en la roca. La proponente de que el jardín del Edén estaba en la ciudad vieja de Jerusalén señala que si Jesús hubiera sido rico, su tumba excavada en la roca estaría en Nazaret y no en Jerusalén. Crucificado, y también asiento de la tumba vacía de Jesucristo, donde fue enterrado y resucitó. Magnes hizo sus revelaciones en el programa La Historia de Dios, conducido por el actor Morgan Freeman, emitido en EU por National Geographic entre 2016 y 2019, aunque sin dar muchas evidencias sobre las razones para postular a la ciudad vieja como sede del Edén. Magnes dijo, refiriéndose al sitio del Santo Sepulcro: el Edén es un concepto multicultural. El Edén es un concepto presente en varias culturas y tradiciones religiosas, incluyendo la judía, sumeria, babilónica, cristiana, islámica y más recientemente, la mormona. El libro del Génesis relata el destino que Dios dispuso para el hombre después de haber creado a Adán a partir del barro. Dios plantó un huerto en el oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Se cree que la palabra Edén podría provenir del término sumerio Edinu, que significa estepa o llanura, relacionado con una raíz acádica que equivale a fructífero o bien regado. Otra explicación asocia Edén con una palabra hebrea que expresa placer. El relato del Génesis continúa con la magnífica vida vegetal creada por Dios en el jardín. Y Dios hizo brotar de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Génesis señala específicamente dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, que se conocen con el nombre de árboles del paraíso. El árbol de la vida es un símbolo ampliamente extendido en las tradiciones mitológicas, religiosas y filosóficas de la humanidad. Se encuentran referencias a él en diversas culturas como la persa, egipcia, armenia, asiria, budista, hindú, china, germánica, mitológica escandinava, mitológica judía, cristiana, islámica, prehispánica mesoamericana, norteamericana antigua, entre otras. El otro árbol mencionado en el Génesis, el del conocimiento del bien y del mal, daba un fruto que Dios prohibió comer. Adán y Eva, persuadidos por una serpiente identificada como Satanás, el tentador, comieron el fruto prohibido, incurriendo en el pecado original y provocando la caída del hombre. Los teólogos cristianos, especialmente Agustín de Hipona, subrayaron que el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal no era malo en sí mismo, sino que lo malo fue comerlo, desobedeciendo una orden de Dios. Aunque los textos sagrados no aclaran qué clase de árbol estuvo detrás del pecado, que sigue arrastrando toda la humanidad según la doctrina cristiana, la tradición pictórica cristiana impuso que fuera un manzano, y suele representarse a Adán y Eva comiendo una manzana,
Aunque nunca se menciona específicamente en los textos sagrados que fuera una uva, un durazno u otra fruta. La versión del Edén del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, según la Biblia, fue un profeta hebreo del siglo VI a.C., que ejerció su ministerio aproximadamente entre los años 595 y 570 a.C., durante el cautiverio de los judíos en Babilonia. Es venerado por las tres grandes religiones, judaísmo, cristianismo e islam. Según la tradición judeocristiana, murió martirizado en Babilonia alrededor del año 570 a.C. El libro de Ezequiel es el tercero de los libros proféticos principales del Antiguo Testamento, después de los de Isaías y Jeremías. Refiriéndose al Hijo de Hombre, Ezequiel 28:13 dice: En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro fueron tus primores. Tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y continúa en Ezequiel 28:15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. La ubicación del Edén según el libro del Génesis. El Génesis 2:10-14 dice: Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del primero es Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Javila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno, hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gión, este es el que rodea toda la tierra de Cas. Y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Por lo que muchas versiones del Génesis utilizan directamente estas dos denominaciones más conocidas para los 2 grandes ríos de Asia Occidental. De los 4 ríos mencionados en el Génesis, solo el Tigris y el Éufrates han sido identificados. Por lo tanto, la versión más aceptada para la ubicación del Edén es el sur de Mesopotamia. Según el libro bíblico, el río Pisón rodea toda la tierra de Javila, pero esto tampoco ha podido ser identificado, creyéndose que estaba en África. El rabino francés medieval Daschi identificó el río Gión con el Nilo, mientras que el historiador judío romano Flavio Josefo lo asoció con el Ganges, que no está en África sino en Asia. El otro río no identificado en el relato del Edén es el Quisón, descrito rodeando la tierra de Cas, asociada en la Biblia con la actual Etiopía. Algunos historiadores identifican la tierra de Cas con los casitas, un pueblo de origen incierto que estableció una dinastía reinante en Babilonia entre aproximadamente 1531 y 1155 a.C. El área de Mesopotamia de los casitas sería inundada por el Tigris y el Éufrates. El otro río no identificado en el relato del Edén es el Quisón, descrito rodeando la tierra de Cas, asociada en la Biblia con la actual Etiopía. Algunos historiadores identifican la tierra de Cas con los casitas, un pueblo de origen incierto que estableció una dinastía reinante en Babilonia entre aproximadamente 1531 y 1155 a.C. El área de Mesopotamia de los casitas sería inundada por el Tigris y el Éufrates. La principal sugerencia para la localización del Edén es en el sur de Mesopotamia, cerca de la cabecera del Golfo Pérsico, donde desaguan los ríos Tigris y Éufrates después de unirse formando el río Schat al-Arab. Esta ubicación ha sido argumentada por el arqueólogo letón estadounidense Juris Serins, quien realizó una investigación consultando diversas fuentes y utilizando imágenes satelitales. Según él, el río Gazir mencionado en el Génesis sería el río Iranicarun, mientras que el Pissem bíblico sería el sistema fluvial de Wadi Batin, que drena hacia la antigua zona centralmente fértil de la península arábiga. Otra sugerencia para el Edén es la meseta de las tierras altas. El arqueólogo y egiptólogo británico David Roul lo sitúa en el noreste de Irán, cerca de la ciudad de Tebriz, aunque esta teoría no ha recibido mucho respaldo en los medios académicos. Existen otras ubicaciones algo extravagantes para el Edén que se alejan considerablemente del cercano y Medio Oriente. Algunas teorías lo sitúan en Estados Unidos e Inglaterra. Los líderes fundadores de la Iglesia mormona estadounidense lo ubicaron en el condado de Jackson, Missouri, mientras que el predicador Elvis Callaway lo localizó cerca del río Upelichecoule, cerca de la ciudad de Bristol en Florida. La Sociedad Panacea, que sigue las enseñanzas de la profetisa inglesa Joanna Southcott, postula que el Edén se encontraba cerca de la ciudad de Bedford, Inglaterra.
Existen paralelismos en otras culturas respecto a la idea de un lugar paradisíaco similar al Edén. Paralelismos en otras culturas. Existen simbolismos similares al del Edén bíblico en otras mitologías y religiones. En la mitología sumeria, se habla de una morada paradisíaca habitada por inmortales. Un lugar sin enfe. Existen simbolismos similares al del Edén bíblico en otras mitologías y religiones. En la mitología sumeria, se habla de una morada paradisíaca habitada por inmortales. Un lugar sin enfermedades ni muerte. En la mitología griega, el jardín de las Hespérides, un huerto de la diosa Hera, tenía un manzanar cuyos frutos de oro proporcionaban la inmortalidad. En su 11º trabajo, Hércules robó algunas de estas manzanas por encargo de Euristeo. Este concepto es muy similar al de los melocotones de la inmortalidad en la mitología china. En la Cábala y el Talmud judíos, los eruditos coinciden en que hay dos simbolismos para el jardín del Edén, uno terrenal y otro celestial. El Edén terrenal es fértil y posee una exuberante vegetación, y se le llama Edén inferior. Por otro lado, el celestial se denomina Edén superior y es el hogar de las almas justas judías y no judías. En el Edén superior, los justos caminan con Dios, son guiados en una danza, están revestidos de vestiduras de luz y vida eterna, y comen del árbol de la vida, según se menciona en el Génesis 8, 5. Según la teología judía moderna, el destino final será el regreso de la humanidad al jardín del Edén. En el Islam, el término Jannat se traduce como jardines de residencia perpetua o jardines del Edén. Según el Corán, estos jardines son el destino de los justos. El Edén se menciona como la cuarta capa del cielo, aunque no necesariamente como la morada de Adán. Varios capítulos del Corán hacen referencia a la primera morada de Adán y Eva, aunque sin precisar su ubicación. Según la narrativa coránica, se enfoca en la expulsión de Adán y Eva después de ser tentados por Satanás. A diferencia del relato bíblico, el Corán menciona un solo árbol en el Edén, el árbol de la inmortalidad, del cual se les prohibió comer a la pareja original. En el Islam, el término paraíso se utiliza habitualmente para referirse al Edén. Según algunos exégetas del Corán, como Al-Razi y Ibn Qutayba, que vivieron en los siglos XII y XIV, la interpretación prevaleciente entre los primeros musulmanes sobre la ubicación del Edén era que estaba en el paraíso, un jardín separado especialmente creado para Adán y Eva, ubicado en la tierra y mejor que los musulmanes no se preocuparan por su ubicación. Sin embargo, algunos eruditos cuestionan que el jardín del Edén estuviera en el paraíso y no en la tierra, argumentando que ningún hombre vivo pudo haber visto el paraíso y que Adán no pudo haber vivido allí. Los seguidores de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Iglesia Mormona, creen que después de ser expulsados del Edén, Adán y Eva recibieron en Adamón Diamán, un sitio histórico mormón ubicado en el condado de Davis, Missouri, su lugar de residencia. Según el canon bíblico de la religión mormona, se establece que Adán regresará a este lugar para el momento del juicio final, cumpliendo así una profecía. Dado lo escasas que son las pistas sobre un evento tan remoto, resulta casi imposible determinar dónde estaba exactamente el jardín del Edén, suponiendo que haya existido. Este es uno de esos temas en los que ocasionalmente surgen teorías que animan las discusiones por un tiempo, hasta que se agotan y luego aparece otra hipótesis con una propuesta diferente. El mundo está lleno de cosas sobre las que ya es muy tarde para tener certezas, pero los arqueólogos, antropólogos e historiadores especulan para fomentar discusiones y hacer la vida más amena a los aficionados a la historia. Si tienes algo que añadir o compartir, por favor déjanos tu comentario en la sección correspondiente. No olvides darle me gusta a este contenido, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones futuras. Tu apoyo y participación son muy valiosos para nosotros.